Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, los versículos del 26 al 49. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguían gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este era hombre justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos, mirando estas cosas. Vamos de esta porción a tomar algunas partes importantes en las cuales vamos a reflexionar. En el verso 26 dice: llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Este es el relato según el Evangelio de Lucas, pero tenemos también el relato en el Evangelio según San Marcos, y dice lo siguiente en el capítulo 15, el verso 21: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. El primer hecho que se menciona en esta parte es que vino un hombre del norte de África. Ahí es Cirene, el lugar donde vivía este señor, Simón. Pero él viene es por el asunto de su devoción y porque él quiere participar de la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Luego vendría una fiesta importante también, el día de Pentecostés, que estaba cerca, 50 días de esta fiesta. Pero el objetivo de él, de participar de la Pascua, de participar del Cordero de la Pascua, se ve interrumpida, cosa que no estaba en la programación de él, porque de pronto, estando Jesús pasando con las demás personas que iban para la crucifixión, él es interceptado por un soldado.
y le toman para que le ayude a cargar la cruz a Jesús. Jesús estaba muy golpeado, Jesús posiblemente estaba muy cansado también, no debe haber podido descansar adecuadamente la noche anterior, y con el maltrato y con las cosas que le hicieron a Jesús, mucho peor. Pero entonces este hombre, Simón, es tomado para que cargue la cruz, que lleve esta cruz hasta donde Jesús sería crucificado. Y el deseo de su corazón de participar de la Pascua se ve interrumpido por este motivo. Pero lo que para él constituyó un problema, un obstáculo, una tragedia, porque al tomarle la cruz y al mancharse de la sangre de Jesús, este judío quedaba impuro, porque así era la ley de Moisés. Cualquiera que tocare sangre, entonces permanecía impuro. Por lo tanto, ya de qué le importaba el viaje que había hecho, si ese momento él ya estaba impuro y no podía participar de la fiesta. Debía pasar un proceso para la purificación. Ya no había tiempo para eso. Pero lo importante no está en lo que físicamente él pretendía hacer. Lo importante está en lo que espiritualmente sucedió en la vida de Simón. Y es que en lo espiritual, Simón tiene un encuentro cara a cara con Jesús. Ellos se vieron. Solamente que Simón le vio a Jesús desfigurado por el maltrato. Pero era el Hijo de Dios. Y este encuentro con Jesús, imagínense, él esperaba un cordero, un animalito que sea sacrificado en la Pascua y participar de eso. Pero lo que sucede para Simón es que en pleno Jerusalén, en la ciudad santa, él se encuentra con el verdadero Cordero, porque Juan el Bautista ya le dijo a Jesús: tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el encuentro es con el Cordero real, con el verdadero, porque dice que el sacrificio de los corderos en el Antiguo Testamento no limpiaban en realidad los pecados de los judíos, pero la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, esa sí limpia los pecados. Y este es el encuentro importante. No tiene el gusto de cumplir con la fiesta de la Pascua, cuando se sacrificaba el Cordero y se compartía, pero tiene el privilegio de encontrarse con el verdadero Cordero, que es Jesús. Estar frente a Él, llevarle su cruz. Miren que Jesús en los evangelios se menciona, ¿no? Jesús había mencionado y había dicho que el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es increíble lo que sucede, porque hay una referencia en el Nuevo Testamento, en la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, a los romanos. Él les dice: salúdenle a Rufo, siervo escogido del Señor, y a su madre y mía, dice ahí. Vamos al texto. Es importante para poder enlazar estos acontecimientos. En Romanos capítulo 16 del versículo 13, dice el apóstol Pablo: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. La pregunta es: ¿y quién es Rufo? Mire, aquí tenemos nosotros una referencia bíblica y nos envía justamente a Marcos 15:21. Rufo es hijo de Simón de Cirene. Es hijo del hombre que llevó la cruz de Jesús hasta el Calvario. ¿Y qué es lo que ha pasado en el transcurso del tiempo? Compartió esta experiencia con su familia, porque pasado la muerte de Jesucristo, su sepultura, Jesús resucitó, y esto cambió completamente la cuestión religiosa en el mundo entero, empezando en Jerusalén. Y Simón de Cirene es testigo presencial de Jesús. Y él supo lo que pasó en Jerusalén en esos días, la noticia de la resurrección. Ahora, deducimos de que Simón de Cirene se hizo un discípulo también de Jesús. ¿Por qué? Porque su hijo Rufo asoma en la lista de las personas que el apóstol Pablo envía saludos. Y no solamente a él, sino a su madre también. Dice: un siervo escogido del Señor. Entonces podemos imaginarnos que en casa, esta experiencia de Simón fue un acontecimiento grande. Y tal vez sus niños estaban pequeños y ellos crecieron escuchando de su padre la historia del encuentro con Jesús. ¿Cómo un padre puede llevar bendición a su familia? Y es cuando el padre tiene un encuentro con Jesucristo. Cuando Jesucristo perdona sus pecados, transforma su vida, y esa vida transformada trasciende en el seno familiar.
al punto que sus hijos también pueden ser seguidores de Jesucristo. Y estos serán Alejandro y Rufo, recordados en el Evangelio de Marcos, recordados por el apóstol Pablo en sus cartas, inscritos sus nombres en el libro de la vida. Y usted y yo como padres debemos buscar de hacer de la misma manera. Que nuestro encuentro con Jesucristo sea el más grande de los acontecimientos, que llevados al seno familiar trascienda con nuestros hijos para los propósitos de Dios. Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal.